Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Mi nombre es Rodo Gianotti, soy parte de la iglesia de Citibel y aquí estamos para compartir un tiempo juntos, meditando en la palabra del Señor, intentando seguir adelante en su propósito. Así que les damos la bienvenida a todos los que de alguna u otra manera están aquí conectándose a través de la web y están poniéndole me gusta al video y compartiéndolo en sus redes. Acordate, este es el estudio bíblico Aprendiendo a Vivir. Hoy intentando abordar una temática que es muy actual, que tiene que ver con la posibilidad de confiar en Dios y de tener temor de Dios y confiar en Él para poder ahogar, minimizar el temor, el miedo en nuestra vida. Así que bienvenidos a todos los que están compartiendo este video. Ya ponele me gusta, ya deja un comentario, ponele ahí, decirle Dios te bendiga. Acá estoy presente, bienvenidos. Y vamos a avanzar en este estudio bíblico Aprendiendo a Vivir. Hoy meditando en la palabra del Señor, así que te voy a invitar a que abras la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Rápidamente vamos a ir a ver una historia que es muy conocida en la iglesia y también en las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con un rey que fue como el tatara nieto del rey David en el reino del sur, el reino de Judá. Estaban pasando un tiempo de prosperidad y de repente en un momento menos pensado lo que sucedió fue que los enemigos se hicieron presentes y fueron una amenaza para el pueblo de Israel, en este caso el pueblo de Judá, con el rey Josafat a la cabeza, ¿no? Y quiero ver con ustedes esta historia tan particular que tiene que ver con por un lado desesperanza, por un lado desesperación, por otro lado mucho miedo, temor, ansiedad, inseguridad, que son cuestiones que también hoy, en medio de la pandemia, nos están pasando. Y cosas que aparecen pensamientos y también no podemos negar que hay noticieros que están exacerbando cierta información o la presentan de un modo retórico que incrementa la sensación de miedo, de inseguridad y de amenaza. Y si bien está bueno tener conciencia con respecto a la gravedad de lo que significa el virus y el hecho de poder cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás tomando distancia, estando en aislamiento preventivo y también con todos los protocolos de seguridad que tenemos que tener, también es verdad que hay muchísima información que se manipula, se exacerba y se presenta de tal manera que genera miedo. Miedo que nos hace perdernos de lo que a los creyentes en Jesús es un pilar de nuestra vida, que es la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque al estar enfocados en todas las limitaciones que tenemos por el hecho de cuidarnos, entre comillas, para no caer en las garras de este virus, finalmente nos estamos perdiendo de muchas cosas y que tenemos que prestarle atención. Sobre todo el hecho de que en algún momento de la vida hay que parar la pelota y decir, bueno, ¿dónde está mi confianza en Dios? Porque aunque no lo veamos casi siempre enfocado desde ese punto de vista, la realidad es que hay constantemente enfermedades, hay un montón de cosas que están apareciendo, bueno, y en este último tiempo el COVID, el coronavirus. Y más allá de las interpretaciones políticas o las idas y vueltas de intereses que pueda haber, la palabra de Dios sigue siendo intacta y nuestra confianza en Dios sigue o tiene que seguir intacta, pese a lo que a nuestro alrededor suceda y pese a cuántos enemigos se junten contra nosotros. Y enemigos no te estoy hablando de carne y hueso, enemigos tienen que ver con sensaciones también que son enemigas de la confianza en Dios, como el miedo, como la ansiedad, como la inseguridad, como el sentirte limitado y el sentirte totalmente desahuciado frente a la incertidumbre que genera lo que hoy vivimos. Ahora hay un momento en nuestra vida en que tenemos que parar, como se dice en el fútbol, parar la pelota y poder levantar la cabeza, ¿no? Levantar la cabeza para qué? Para ubicarnos. Para ubicarnos nosotros, ubicar a los demás, ubicar el juego, cómo está y por sobre todo mirar al DT, al director técnico, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mirarlo a Él, poner nuestros ojos en Él y ver que Él está en control y ver que Él es el más indicado en que vos te concentres en Él y no tanto en el enemigo de nuestras almas o los enemigos que van surgiendo. Para eso quiero compartir hoy una historia del rey Josafat que realmente marcó mi vida desde la primera vez que pude leerla, meditarla y también comunicarla. Vamos a orar para que Dios pueda poner su voluntad en nuestra vida y que juntos podamos ser edificados con la palabra del Señor, ¿sí? Señor Jesús, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a estar meditando en tu palabra.
Señor, te pedimos que tú nos dirijas a que todo lo que podamos leer sea de bendición para nuestra vida, de aliento, de consuelo, pero sobre todo poder cultivar el temor a ti, el temor a tu nombre, el temor a tu cuidado, a tu soberanía, para confiar plenamente en ti y no dejarnos amedrentar por los enemigos que puedan aparecer en nuestra mente, en nuestra alma y también en la vida material que pueda rodearnos, Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te dejamos todo en tus manos y Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Amén. Muy bien. Arranquemos con todo porque esto es parte de que vos puedas dejar también tu huella. Deja en el comentario esta frase: en Dios confío plenamente. En Dios confío plenamente. Y así arrancamos este estudio bíblico con la lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 20 en adelante, el versículo 1 en adelante. Y dice así: ya luego de que el capítulo 19 habla de lo que hizo Josafat en cuanto a la administración del tiempo, de la justicia, la administración también de todo lo que tuvo que ver con el reordenamiento de la sociedad, viene el capítulo 20 a decirnos lo siguiente. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo, ¿qué dice ahí? Tuvo miedo, tuvo temor. Y dice que no solamente tuvo miedo, sino Josafat dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. Y fíjense, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. ¿Cómo en situaciones límites no nos queda otra que poder, no, por supuesto siempre lo dijimos que el valor no es la ausencia de temor, el valor es nuestra respuesta cuando sentimos miedo y sentimos temor. Cuando nos sentimos inseguros, en el día que temo, dice el Salmo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. Ese salmo hermoso, que se han hecho hasta canciones para niños con ese salmo. Fíjense que sigue diciendo que él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Humillar nuestro rostro, realmente decir, no importa cuáles son mis realidades hoy, no sé cuáles son quizás tus recursos, pero poder humillar tu rostro tiene que ver con reconocer que Dios es el soberano. Aún si estás en una situación límite, si te llegó una noticia inesperada, saber que Dios está en control y que Él es el soberano. ¿Y qué hacemos nosotros? Humillamos nuestro rostro delante de Él. ¿Por qué? Porque necesitamos humillarnos delante del Señor para encontrar las respuestas que anhelan nuestra alma. Y si por alguna razón no tenemos respuestas, encontrar paz, encontrar seguridad en medio de la circunstancia adversa que podemos estar pasando. Y eso es lo que hizo Josafat para permanecer por lo menos parado frente al Señor, teniendo en cuenta la amenaza de sus enemigos, que era una multitud incontable como la arena del mar. Fíjense qué dice después, versículo 4, luego de que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Recuerden, es el templo que había construido Salomón, su tatarabuelo, es el templo que había construido. Y finalmente, ¿qué pasó en ese momento? Gracias a aquello que había sido la promesa de aquella oración que había hecho Salomón, que le dijo: Dios, si se dignasen en el futuro y viniesen enemigos contra tu pueblo y orasen en este lugar, tú oirías su oración. En base a eso que Dios dijo, lo haré, en base a eso están haciendo esto. Y eso es recordar las promesas de Dios. Y ahora vamos a ver algo al respecto. Dice: entonces Josafat se puso en pie
en la asamblea de Judá y de Jerusalén, o sea, en la reunión de todos los que estaban allí, convocados, y dice, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? ¿No eres tú el que hizo todo eso, Señor? ¿No eres tú el que hizo tales maravillas en el pasado? Queriendo decir, si lo hiciste en el pasado, todavía hoy lo puede hacer. Ahora sigue diciendo, si mal viniere contra nosotros, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores y se lo diste a Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, que era el templo de Salomón, que estaban allí frente a ese templo. Y dice, si mal viniere contra nosotros, oró Salomón, y habiendo dicho esto, o pestilencia, o espada, o hambre, nos presentemos delante de la casa de Jehová y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, le dice Josafat a Dios en el atrio del templo. Ahora los de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros rostros. A ti volvemos nuestros ojos. Fíjense cómo cuando nosotros somos atacados por nuestros enemigos, a veces cuando somos atacados por inseguridad, por la flaqueza, por sentirte chiquitito frente a un gran problema, nos olvidamos que nuestro gran Dios es más grande que nuestro problema. Y aunque nosotros somos chiquitos, aunque nosotros quizás somos insignificantes y nuestras fuerzas son muy pocas, en Dios y su fortaleza es mucho más grande que la fortaleza de tu problema. Por eso tenés que encomendar a Dios tu causa y encomendar nuestra causa al Señor, porque Él es el que juzga justamente. Y nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a poder separar. Y de hecho, cuando somos parte de su pueblo, Él pelea por nosotros y con nosotros. ¿Cuántos dicen lo creo? Ponelo ahí en el comentario. Poné, Dios pelea conmigo y por mí. Dale, ponelo sin temores, ponelo, Dios pelea conmigo y por mí. Animate y ponelo como una declaración en medio de la circunstancia adversa que quizás estás viviendo. Dios pelea conmigo y por mí. Dios pelea conmigo y por mí. Y ya lo vas a ver. Y esto tiene que ver con lo que sigue diciendo después. Pero antes de seguir leyendo, déjenme decirles algo más, que tiene que ver con recordar las promesas de Dios. Si hay algo que es, la Biblia dice que es nuestra herencia, no es solo la vida eterna, sino que son las promesas de Dios. Que la Biblia dice que las promesas de Dios son tu herencia y mi herencia. Y eso nos lo dice para que cobremos ánimo, para que no temamos, para que nos aferremos a Él. Por eso aquí Josafat, en medio de una prosperidad que estaba viviendo muy hermosa, en medio de una circunstancia muy linda que estaba viviendo a nivel sociedad, de repente apareció un virus, ¿me entendés, no? Un virus llamado enemigo, Moab, Amón y los del monte de Seir. Y están allí queriendo avasallarte. Y están allí queriendo quitar tu confianza en Dios. Pero no, ¿saben para qué está la adversidad? ¿Saben para qué está el enemigo queriendo atacarte? Para que la confianza en Dios sea tu fortaleza. Para que la confianza en Dios sea mi fortaleza. En medio de la circunstancia difícil, en el día que temo, nosotros confiamos en Dios. Porque Dios pelea con nosotros y por nosotros. Y ahora lo vamos a ver en esta historia que seguimos avanzando. Dice así. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, y los niños y las mujeres y sus hijos, y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías,
levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, escuchen lo que Dios dice, oíd todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Y mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Jerusalén, oh Judá, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Es la misma palabra que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1. No temas ni desmayes, como tuve con Josué, con Moisés estaré contigo. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Seguí adelante, no baje los brazos, seguí adelante. Confía en el Señor, confía en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fortaleza. Nuestra debilidad humana es grande. A veces nos sentimos que no tenemos fuerzas, a veces nos sentimos débiles, a veces decimos no sé para qué hacer en este día, pero cuando nos arrodillamos delante del Señor y humillamos nuestro rostro para buscar la voluntad de Dios, ahí es donde vienen las fuerzas de Dios para nosotros. Ahí es donde vienen las fuerzas para renovar tus fuerzas. Ahí es donde viene la palabra de Dios a través de una palabra, una meditación en la Biblia que lees todos los días. De ahí es donde viene una palabra que te dice no tengas miedo, no tengas miedo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te doy fuerza cuando los demás caen y flaquean, yo te doy fuerza, te hago levantar alas como las águilas y correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios y las promesas de Dios no solo se declaran, se creen y se experimentan por medio de la fe. Así que no temas, no tengas miedo, no desmayes, no dejes que las circunstancias difíciles te estén estorbando en tu confianza plena en Dios. Cuando viene la circunstancia difícil, ahí es donde decimos, confío plenamente en Dios, porque Dios pelea conmigo y por mí. Entonces, ¿qué pasó? Dios cumplió su palabra. Josafat se inclinó una vez que escuchó la palabra de Dios, cuando vino el Espíritu de Dios sobre Jaasiel, y entonces se inclinó rostro a tierra, versículo 18. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Postrarse y adorar. Postrarse y adorar. No sé si alguna vez lo hiciste. Pero te voy a motivar, yo lo hice muchas veces, porque he pasado por momentos difíciles en mi vida. Cuando viene el enemigo, cuando te amedrenta una circunstancia difícil y cuando viene una palabra del Señor, cuando estás desesperado porque necesitas una palabra de Dios y viene, o mientras viene, postrarte rostro en tierra, tirarte al piso y clamar a Dios y llorar y pedir a Dios fortaleza, hacerlo de todo corazón, porque Dios tiene una palabra para nosotros, porque cuando le buscamos, encontramos, porque cuando pedimos se nos da, y porque cuando golpeamos la puerta se abre. Esa es la promesa que Jesús enseñó acerca de la oración y nuestra relación con el Padre. Sigue diciendo, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, eran los que alababan al Señor con cánticos, con voz, con instrumentos, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, con fuerte y alta voz, con fuerte y alta voz. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, que podamos pasar del lamento al baile, del lloro al canto de alabanza, de la declaración de derrota a un grito de victoria. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en la palabra de Dios. Por medio de la fe en las promesas de Dios que son tu herencia y mi herencia. Es lo que nos sostiene y nos hace seguir adelante. Sigue diciendo, y cuando se levantaron por la mañana, tuvo que pasar ese día, me explico, ¿no? Ese fue el día de la mala noticia, de la llegada del enemigo. Pero así como hay un hoy,
así también hay un mañana. Y el mañana está en manos de Dios. El mañana está en manos de Dios. Solo Dios sabe qué va a ser de tu vida y de mi vida mañana. Y aún los enemigos cuando dicen mañana destruiremos, los enemigos ni se daban cuenta que mañana ellos serían destruidos. Cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, versículo 20. Y ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Saben cómo le dicen en el Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento? La ley y los profetas. La ley y los profetas. En muchas ocasiones Jesús y los discípulos, al escribir sus cartas y también las palabras de Jesús mismo, dice la ley y los profetas. ¿Y qué dice aquí? Crean a sus profetas y seréis prosperados. ¿Y saben quiénes son los profetas de Dios para nosotros hoy? Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los profetas han escrito. Y porque en el Nuevo Testamento Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, les recordará todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fue volcar a la Escritura todas las enseñanzas de Jesús. Entonces, creer a los profetas hoy para nosotros no es andar escuchando a cientos de personas dando vueltas por ahí, sino que tiene que ver con lo que la misma Biblia dice, meditar en las Escrituras. Amar los estatutos y decretos de Dios, amar la palabra de Dios, aferrarnos a la palabra profética más segura, y es la palabra escrita, es la Biblia, la palabra de Dios, palabra inspirada, palabra verificada, palabra revelada por Dios a sus profetas, a Moisés y en el Nuevo Testamento a través de su Hijo, quien nos ha hablado también a través de la iglesia primitiva y los apóstoles. Esa es la palabra a la que estamos bien, a la que hacemos bien en estar firmes y fundamentados a esa fe que es como un ancla. Y fe no cualquier cosa, sino la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Y en este caso, porque la tenemos escrita, también por meditar en la palabra escrita. Por eso, si no tenés Biblia, conseguite una Biblia. Conseguite una Biblia para que medites en ella de día y de noche y aprendas a través de estudios bíblicos como este, cómo Dios puede hablarte de una manera muy particular, personal e íntima, porque Dios es un Dios de una relación personal. No tenés que buscar intermediarios, sí para aprender, sí para crecer en el conocimiento de Dios, pero no para relacionarte con Dios. Relacionarte con Dios tiene que ser directamente vos con tu relación con Dios en tu vida de oración y de lectura de la palabra. Pero para el aprendizaje bíblico, para eso Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto pastores, para poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso sí estamos. Pero para tu relación personal con Jesús, la Biblia alcanza para hablarte de manera muy íntima y personal y claramente. Y así le pasó a Josafat. Entonces, dice, ha habido consejo con el pueblo, versículo 21, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¡Qué lindo! Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Cuántos pueden escribirlo? Su misericordia, o mejor dicho, la misericordia de Dios es para siempre, que es la palabra declarada. Decilo en medio de la circunstancia que estés viviendo, sea buena o sea de prueba. Decilo, la misericordia de Dios es para siempre. No lo digas, escribilo o decilo de manera escrita. Ahora, larga todo, agarra el celular, agarra la compu y poné esta frase, la misericordia de Dios es para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Escuchaste eso? Los enemigos que querían destruirlos a ellos, se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos, los de uno contra los otros y los otros que venían de acá, empezaron a pelear, ¿y qué sigue diciendo? Sigue diciendo que cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entonces, cuando hubieron acabado los del monte de Seir,
cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea que no solamente se mataron unos contra otros, digamos, en bandos, sino que cuando un bando salió vencedor, entre ellos mismos se pelearon hasta que no quedó ni uno. Y dice, ninguno había escapado. Luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos muertos en tierra, pues ninguno había escapado. O sea, toda la multitud que estaba para pelear contra ellos, Dios había hecho que entre ellos se peleasen y no quedó ni uno vivo, ni uno vivo. Viniendo pues entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. ¿Por qué? Porque todos los soldados tenían oro, tenían hierro, tenían espadas, armas, alimentos, vestimenta, y era un botín de guerra, el famoso botín de guerra, o sea, la ganancia, los resultados, la cosecha de la siembra, de una siembra de confianza en Dios. Siembra de confianza en Dios, siempre da buenos resultados. Viniendo pues a Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y dijeron, por esto llamaron a aquel nombre Valle de Beraca hasta hoy. ¿Saben qué es Beraca? La palabra Beraca significa bendición. O sea, Valle de la bendición. ¿Cómo es esto? Al final, el Valle de la amenaza termina siendo el Valle de la bendición. ¿Puede ser posible? Te voy a decir algo. Dios tiene poder para transformar el que hoy es tu valle de amenaza en un valle de bendición. Dios puede transformar tu vida y tu circunstancia adversa en un testimonio de bendición para bendecir a muchos a través de tu vida. Simplemente tenés que soportar y esperar con esperanza que Dios manifieste su poder a favor tuyo. Que Dios manifieste su poder a favor de tu causa, porque tu causa, cuando la encomendás a Dios, es su causa. Y cuando es su causa, Él pelea a favor de su causa, que termina siendo en beneficio para vos. Y no solamente para vos, sino para toda la gente que te rodea y para todos los que van a ser bendecidos con el testimonio de tu vida. Dios es bueno. ¿Y saben qué? Dios puede tornar tu valle de la desolación, tu valle de la amenaza, tu valle del conflicto, tu valle de la mala noticia inesperada, tu valle de la soledad, tu valle de la desesperación, de la angustia, de la inseguridad, en un valle de Beraca, en un valle de bendición. Pero ¿saben qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor, confiar en Él, recibir y aferrarnos a una palabra de Dios, no solamente a un sentimiento, sino a una palabra de Dios en la Biblia, y de allí avanzar, alabar el nombre del Señor, declarar que su misericordia es para siempre y que de allí en adelante seguimos adelante. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso quiero orar por tu vida y quiero orar por tu valle de soledad, por tu valle de amenaza, por tu valle de los enemigos, para que Dios pueda transformar ese valle en el valle de bendición, en el valle de Beraca. Así que vamos a orar juntos y luego de la oración vamos a compartir unos breves anuncios y ya vamos a dar por terminado el estudio bíblico de hoy. Señor Jesús, vamos a tu presencia porque Dios, así como lo hiciste con Josafat y con el pueblo de Judá en aquel entonces, oh Señor, aquí estamos nosotros, en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento preventivo y obligatorio, en medio de toda la inseguridad que estamos viviendo, porque está por comenzar dentro de un mes el invierno y cada vez hay más enfermos de COVID y cada vez hay más muertos. Y frente a toda esa amenaza que puede sembrar en nosotros miedo, temor, inseguridad, sabemos que tú estás en control. Sabemos que tú estás en control y sabemos que tus promesas siguen teniendo eficiencia y efectividad en nuestra vida hoy.
Por eso queremos confiar en ti. Queremos que nos ayudes a seguir adelante, a no retroceder, a no bajar los brazos, a confiar en ti, en tu poder para sanar, en tu poder para liberar, en tu poder para prosperar y no quedarnos estancados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque creemos que tú eres un Dios poderoso y que puedes transformar nuestro valle de desolación y de amenaza y de ataque de enemigos en un valle de bendición, en el valle de Beraca, en un valle de bendición. Por eso, Dios, ahí donde hoy vemos desesperación, vamos a ver un grito de victoria. Hoy donde escuchamos, Señor, gritos de amenazas, oh Señor, vamos a escuchar el silbo apacible de tu bendición, llenándonos y renovándonos día a día. Lo declaramos en el nombre que es por sobre todo nombre y por la palabra leída y meditada en esta noche. Y decimos amén, amén y amén. Y así, mis queridos hermanos, es que tenemos que seguir adelante. Tomados de la mano del Señor. No lo olvides. En Él somos fuertes. Cuando somos débiles, lo dijo el apóstol Pablo, somos fuertes. Entonces declaralo para irnos. Simplemente declaralo ya para irnos. Poné en el mensaje, en el último mensaje que vamos a poner de esta prédica, ahora ponelo: en Dios soy fuerte. En Dios soy fuerte. Pero declaralo como una palabra de fe. No solamente como un comentario, acordate, no sirve solamente si lo vas a escribir porque te lo dije, sino ponelo como una declaración de fe. En Dios soy fuerte. Aunque te cueste escribirlo porque te sientas débil, es una declaración de fe. En Dios soy fuerte. Hoy puede estar tu enemigo, pero mañana sale el sol y es un nuevo día en el que Dios es soberano. Espero que esta palabra les haya bendecido. Espero que, como a mí, esta historia bíblica me haya fortalecido y en medio de la circunstancia adversa podamos seguir adelante, tomados de la mano de Dios, siguiendo firmes y constantes. Como dice este versículo que tanto me gusta, déjenme que se los regale ya antes de terminar. Primera de Corintios 15:58, que dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que sigamos adelante que hay mucho por alcanzar. Dios te bendiga mucho y seguimos orando por las necesidades de los que están comunicándolo a través de las redes de WhatsApp, de hombres, de mujeres. Recuerden, este estudio bíblico Aprendiendo a Vivir sigue todos los jueves a las 19 horas. Vamos a seguir mientras esté la cuarentena en este horario, no 19:30, sino 19 horas. Y los sábados, los adolescentes y jóvenes en cada uno de los horarios con sus respectivas aplicaciones. Y les recomiendo la clase de escuela dominical con Vicente Figueredo el domingo a las 9:30 horas por este canal de Facebook Live de la Iglesia de Citibel. Y a las 10:30 y las 19 horas, Dios mediante, en las reuniones generales también. Muchas bendiciones. No te vayas sin ponerle me gusta, sin dejar un comentario de Dios te bendiga, y compartí este video en tu muro y podés copiar el enlace y copiarlo en tus redes de WhatsApp. Muchas bendiciones. Gracias, hermanos. Sigamos adelante confiados en el Señor siempre. Chao.